Muy bien, amigos, volvemos al aire. En este bloque estamos acompañados por la diputada nacional Gabriela Burgos, pero no nos vamos a presentar como diputada nacional, candidata a diputada provincial. Gabriela, gracias por venir. Hola, Alberto, muchas gracias por la invitación. Bueno, plena campaña, digamos, si no me equivoco, estás llegando de San Pedro. Sí, fuimos a San Pedro porque eran los actos protocolares en San Pedro. Era el aniversario, además del 25 de mayo, el aniversario de San Pedro, así que estuvieron ahí, se hizo el Te Deum, todo reducido, ¿no? Todo distinto a lo que uno está acostumbrado a hacer, pero bien, acompañando al intendente, estuvo el gobernador y también después la inauguración de unas obras muy importantes para San Pedro, y dicho sea de paso, realizado con el trabajo de los municipales de San Pedro y el gobierno de la provincia, pero que posibilita la conexión de 3 barrios y una obra muy, muy importante. Ya se vinieron haciendo obras en los distintos barrios de agua potable, de cloaca, de saneamiento, de cordón cuneta, pero bueno, esta es una obra, una rotonda que posibilita la comunicación de los 3 barrios y la pavimentación de 4 cuadras de uno de ellos que no tiene ninguna calle pavimentada. ¿Cómo se hace campaña, Gaby, ahora? Me parece que para el oficialismo es un poco más sencillo, digamos, de hacer campaña, ¿no? Diferente, con todos los protocolos necesarios, no se hacen quizás, yo decía desde un principio, ¿no? Cuando transitábamos, cuando comenzábamos este año, que las elecciones se tienen que dar porque forma parte de la democracia, ¿no? Digo, por algunos comentarios que algunos grupos dicen que eso es una importancia solamente de los políticos, no, forma parte de la democracia y del sistema republicano que tenemos. ¿Cómo se hacen? Diferentes porque son grupos reducidos. Estábamos acompañando la presentación de los candidatos de las distintas localidades, varias colectoras, otros grupos de independientes. Hay mucho independiente en las listas locales, mucho. Gente que no tiene absolutamente nada que ver con la política se suman a eso, de distintos ámbitos, de un partido político, de otro partido político o no perteneciendo a ningún partido político, te están sumando y todo reducido, todo reducido. Cuando vos hablas de independiente, me vino a la cabeza la elección de constituyente de Chile, digamos, ¿no? Donde los independientes dieron una sorpresa muy grande a todo el arco político, digamos. ¿Vos creés que hay un movimiento así de hoy, que hay gente que no termina de estar identificada y que puede llegar a definirse en el último momento, que puede considerarse independiente? A ver, independiente porque no están con un partido político. No están militando. No están militando, porque una cosa es la militancia o la política y otra cosa es la política partidaria. Quizás no están dentro, involucrados en un partido político, pero que sienten la necesidad y la obligación, me lo dijo uno de ellos, de participar, de formar parte, de no quedarse detrás de bambalinas, sino que participar para mejorar a la comunidad. ¿Y por qué no hacerlo? Eso me parece que es muy interesante, ¿no? Yo siempre decía que hay una diferencia muy importante entre ser habitante y ser ciudadano. El habitante habita, el ciudadano ejerce ciudadanía y dentro del ejercicio de ciudadanía está el de poder participar en elecciones, ser candidatos, es lo que simboliza a nuestro esquema. Y eso estoy notando. De independientes hay productores, el otro día estuvimos en Calilegua, en Guacalera también, muchos productores, amas de casa que se están sumando y mucha juventud. Me gusta la juventud que se anima, ¿no? Que dice, bueno, no quiero estar en el banco de suplente, me quiero sumar. Y ya hablan de estos temas y me parece bueno porque también oxigena la política, oxigena el espacio. Y vos me decías cómo. Claro, grupos reducidos. Pero vos sé que cuando te pregunté cómo, la verdad es que tenía otro sentido la pregunta y me parece que no te lo hice bien. Porque me daba la sensación que era fácil para ustedes hacer política, porque lo que hoy se ofrece, digamos, es un modelo de provincia que Gerardo de alguna manera lo diseñó, ¿no es cierto? Apuntaba a esto, digamos. En ese sentido, Alberto, primero hablar con la gente de que esto es una elección legislativa. Claro. Lo que se elige son legisladores. Tanto provinciales como locales, y para ver qué es lo que van a hacer o qué es lo que se propone.
nosotros no vamos con esa propuesta, nosotros es continuar un proceso iniciado. Es más fácil, digamos. Es más fácil porque mostramos y en todo caso rendimos cuenta de las cosas que se hicieron, de las cosas que se están haciendo, de lo proyectado, porque hubo un inicio, porque hubo un proyecto. El proyecto, y hay que hacer memoria, ¿no? Comenzó en el 2015, primero con sentar las bases, que era recuperar la paz. De ahí se puede construir todo lo demás. Y comenzó esa rueda a girar nuevamente y empezar a tender las redes para hacer lo que yo creo que el gobernador siempre decía, el cambio de la matriz productiva. Y hubo gente que me preguntaba, ¿y qué significa cambio de la matriz productiva? Cambio de la matriz productiva significa todo lo relacionado con energía renovable, el litio, Canava, el tema de, vos hablabas recién, te escuchaba atentamente el tema del agua, ¿no? Hoy tenemos una empresa del Estado que tiene que puede fabricar, que producir el agua y que ojalá pronto esté en la comercialización para todos los jujeños. Pero el hecho de trabajar fuertemente, por eso se la transformó a una empresa del Estado, para que se hagan esas obras necesarias para que más gente, más jujeños tengan la accesibilidad al agua potable, al saneamiento. ¿Entiende la gente, como decís, Canava, la energía solar, que como no se la ve, porque está allá y no son muchos los que la conocen, la gente entiende esto y entiende la importancia que tiene para Jujuy? Mira, creo que, por lo que yo he notado, tenemos que explicarlo. Hay que explicarlo. Tengo esa sensación. Hay que bajarlo y explicar por qué es importante. ¿Por qué la energía renovable? ¿Por qué ese proyecto, ese megaproyecto, que ya lo tenemos concretado y que se aspira a más, ¿sí? Ese 1.000.000 de paneles solares que tenemos que produce energía y la renta se va a posibilitar, que ya están construyéndose muchas escuelas, que tiene que ver con la base de cualquier estado, de cualquier población, que es la escuela. Uno tiene que hacerle esa conexión, bajarle por qué es importante. Hacerle ver que estamos en otra era también, otro siglo donde en el mundo se está modificando todo lo que tiene que ver con el combustible fósil para ir transformándolo a energías limpias o la utilización de energías renovables. El proyecto o esta idea de cuidado del medio ambiente, ¿por qué es importante también el cuidado del medio ambiente? Entonces, y lo que tiene que ver obviamente con la fabricación de las baterías de litio en un futuro, pero por lo menos nosotros ya planteamos que queremos hacerlo como provincia. Y uno tiene que hacerle la secuencia de todo eso y cómo influye en la realidad y en la vida de cada uno de los habitantes. No es lejano, si bien Cauchari está lejos, está en plena puna, eso influye directamente en la vida de cada uno de nosotros. Y hay que hacerlo. ¿Sabes dónde? Sobre todo a veces yo me detengo más que nada en el tema del cannabis. Ahí me detengo. Porque hubo muy mala intención. Muy mala intención. Lo escuché en la sesión de ahora nomás. Y que es fácil distorsionarlo para colmo. Y hablan así tan despectivamente. Hubo gente desinformada, que digo, cuando la desinformación te informás. Pero hubo gente que sabiendo cómo venía, cómo era, ellos exprofeso mal informaban, generando miedo a la población, tergiversando, porque hablaban de marihuana como droga, y acá estamos hablando de un medicamento. Jujuy ya produce el medicamento. Mira, Alberto, yo estuve cuando se sancionó en el Congreso de la Nación la posibilidad de que en la Argentina se importara el aceite de cannabis. En ese momento yo estaba como presidenta de la Comisión de Penal y recibí a gente que tenía la intención de avanzar con el aceite medicinal, y había otro sector que quería avanzar con el tema de la marihuana para uso recreativo.
dos cosas que no Claro. podíamos analizar No van de la y mano debatir. tampoco. Entonces se avanzó sobre ese tema. Lo vi en carne propia eso. Hablé con muchas familias, incluso con algunas organizaciones como Mamá Cultiva, allá, acá también. Y por eso avanzamos, tomamos la decisión de avanzar para permitir la importación del aceite de cannabis en la Argentina. Y de esa manera los permisos que se tenían que hacer. Y no nos olvidemos que esa importación era este aceite a precio dólar. No todos tenían la posibilidad de acceder. Entonces había que hacer mucho trámite en el medio. Incluso a gente de acá de Jujuy ayudamos a hacer los trámites. Y Jujuy hoy ya produce el aceite, pionera en la Argentina para producir el aceite. Otras provincias ya están muy interesadas en cuáles han sido los avances que hizo Jujuy. Y no me estoy refiriendo a lo edilicio, que es un laboratorio de primera categoría, sino a todos los permisos que se tuvieron que hacer en el gobierno de la nación para comenzar con este megaproyecto. Me da la sensación de que va a Jujuy más rápido que lo que está yendo hoy la legislación nacional, ¿no? Porque si vos te pones a ver las patologías que están incluidas, tenés nada más que la epilepsia refractaria. Es como que todavía seguimos hablando de esto y el aceite de cannabis se usa en 40 patologías distintas. Hay muchos informes respecto de ese tema, principalmente, incluso la ley nacional hablaba de la epilepsia refractaria, pero hay otros prototipos de investigación a otras dolencias con buenos resultados, Así quizás todavía no en la calidad para sostener y para comenzar a implementar eso como medicina real, pero hay muchos estudios sobre ese tema. Y vos lo dijiste recién, y hay que recordar, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de este año, el presidente Alberto Fernández hizo mención a 4 proyectos que se iban a empezar a implementar en la Argentina. Habló de las energías renovables, nosotros ya tenemos Cauchari. Habló del litio, estamos trabajando con el tema del litio, donde el Estado provincial tiene una participación accionaria importante. Y después, como dije recién, se firmó el contrato, el convenio para el día de mañana, que estén las bases necesarias, comenzar a fabricar las baterías de litio. Que habló de la electromovilidad. Ya habló de la electromovilidad. Bueno, para la electromovilidad necesitamos las baterías en los medios de transporte, impulsar para que las automotrices comiencen a producir automóviles con energía eléctrica, y para eso necesitamos las baterías. ¿Y por qué no que Jujuy no tan solo aporte la materia prima, que es el litio, sino que se la fabrique y se la industrialice acá en el parque industrial que nosotros tenemos? Y el presidente también habló en ese momento de cannabis medicinal. Nosotros ya tenemos cannabis, nosotros ya tenemos cannabis que está funcionando y se está pronto vamos a poder acceder al medicamento, porque es un medicamento, a través de un laboratorio para que se venda en las farmacias, en la Argentina, obviamente en la provincia, en la Argentina, y por qué no pensar el día de mañana también exportarlo. Vos sabés, Gaby, que se ha creado como una especie de mito donde cannabis choca contra el tabaco, digamos. O sea, algunas expresiones del gobernador han sido interpretadas como diciendo hay que salir del tabaco para entrar en el cannabis, y la realidad es que son absolutamente complementarias, digamos, y lo que pretende el gobernador es que tabacaleros que siguen haciendo tabaco se incorporen también a esto, digamos, ¿sí? Inclusive habló de generar una burguesía distinta, digamos, que haya gente que invierta en esto, 1 hectárea, media hectárea, 2 hectáreas, lo que sea, pero que inviertan en esto. Y me parece que es un tema mucho a hablar, digamos, porque hay un alto desconocimiento, ¿no? A debatirlo, a hablarlo, no dijo dejen de hacerlo, sino como otra opción. En el mundo se está produciendo una disminución de la fabricación de cigarrillos, de la industrialización. El fondo del tabaco se complica cada vez más. Dicho sea de paso, hay una problemática respecto del fondo del tabaco para nuestra región, en donde hay un avance importante. Quieren avanzar sobre ese porcentaje que no se terminó que no lo dio el gobierno nacional
a las zonas tabacaleras y que pretenden desviarlos, si se quiere, desviarlos a otras áreas. Digo, para que sea bien entendido, no querían desviarlo a un área para la construcción de obras, o sea, a organizaciones. Sabemos cómo Jujuy lo padeció a eso. Ya hemos vivido en Jujuy. ¿Bien? Eso. Entonces, digo, quieren sacarle a las provincias tabacaleras un importe muy importante para la sustentabilidad del sector. Sobre todo estamos hablando de los productores, de los medianos y pequeños productores de tabaco. Digo, lo que dijo el gobernador está relacionado más que nada a pensar quizás en algo alternativo, en ir mutando, ¿por qué no? Pero eso es opcional de los productores. Y también la rentabilidad que se ve hoy, porque hay que hacer números, es de un crecimiento respecto de este tipo de plantación como es el cannabis medicinal y la elaboración del aceite, como también en cuanto a la mano de obra necesaria para el cuidado de los cultivos de cannabis y del cultivo de tabaco. Digo, hay que ponerlo, hay que sentarse a analizar, es una opción que se pone a disposición de los productores para que se tome la decisión cuál es más favorable. No estamos tachando a los tabacaleros porque es una de las matrices productivas y que ha caracterizado y siempre ha evidenciado a la provincia de Jujuy. ¿Cómo ves el tema de biocombustible? El otro día se firmó un despacho, digamos, donde bueno, Jujuy queda en la tranquilidad de somos productores de bioetanol de azúcar, no estamos dentro de los commodities, no nos apuntan, de hecho hemos apoyado esto. ¿Cómo ves esta posibilidad de que salga en Cámara de Diputados? Mira, incluso en el dictamen, algunos de los legisladores de Jujuy que forman parte, digo, el diputado Risotti, el diputado Monaldi, firmaron, a pesar de que la mayoría de nuestro espacio no había acompañado el proyecto, justamente por el perjuicio que trae aparejado en el biodiesel, que tiene que ver con el maíz y que tiene que ver con la soja, pero la media sanción que venía del Senado era la prórroga. Claro, dice en octubre del año pasado se había firmado ya la prórroga y en todo caso, si había que sentarse a analizar una modificación de esta ley, que en su momento tuvo la unanimidad del acompañamiento de todos los sectores y que por decretos presidenciales se fueron subiendo los cortes y se fue prorrogando, digo, es necesario el análisis de una nueva normativa, totalmente de acuerdo. Creo que todos los sectores llegaron a esa coincidencia. Pero prorroguemos y empecemos a analizar. Prorroguemos 2 años y lo discutamos. Y lo analicemos. Lo discutamos fuera de un año electoral, inclusive. Y lo que respecta a nuestro espacio, o sea, a nuestra zona, obviamente con los 3 ingenios teníamos que ver, porque a principio de mayo se tenía que decidir cuál era la parte o la proporción destinada a la elaboración del azúcar y cuál era la destinada a la elaboración del bioetanol. Entonces, había una necesidad y una urgencia, y lo planteamos muchísimas veces. Los dictámenes están, así que se tiene que analizar. Y también, Alberto, nosotros habíamos pedido desde nuestro espacio y los diputados de Jujuy que conforman Juntos por el Cambio, en reiteradas oportunidades que se trate la temática. Incluso hubo una sesión, acordate, no en esta, la anterior, en donde la oposición convocó a sesión minoritaria, en donde un sector de los representantes jujeños no fueron. Yo creo que hay que separar, ¿no? Cuando se actúa en bloque y cuando se actúa con intereses que tienen que ver de la provincia en la cual vos representás. Y lamentablemente en esa oportunidad no logramos tener el quórum para el tratamiento de la prórroga. En la ley Ovina ahora, los legisladores del sur actuaron como corresponde, digamos, a defender la ley Ovina, una cuestión lógica. Pero sí, acá no pasó nosotros eso. lo hicimos también cuando tratamos el presupuesto. Nuestro espacio, el interbloque, había dispuesto que que si bien no iban a oponerse, un sector más duro que se opuso directamente,
y otro sector que directamente se abstuvo en la votación. Nosotros dijimos, nosotros sí, porque ahí están las obras pedidas por el gobierno de la provincia, entonces tenemos que acompañar eso. Y lo hablamos, el diputado Monaldi dentro de su espacio, Risotti y yo lo hablamos dentro de nuestro espacio, y dijimos que íbamos a apoyar porque el presupuesto no podés rechazar. Claro. No podés. No podés dejar sin presupuesto. ¿Por qué es tan importante? Digo, para que la gente lo entienda, es el permiso que pide el Ejecutivo al Legislativo para los gastos que del año en curso, y proyecta las obras que se van a hacer en ese año. Entonces, podés estar en desacuerdo en la votación en particular, pero en general tenés que acompañar. Gran parte de las cosas que plantea el gobernador Morales tienen que ver con, hablando del tema de electromovilidad, ¿no? Con este proyecto que está en mano hoy de Matías Culfa, de la ley de electromovilidad. Y vos lo que contabas recién de lo que pasó con la ley de biocombustible, que fue el lobby petrolero lo que lo paró. Entonces, le tengo miedo al mismo lobby en la ley de electromovilidad, porque están chocando intereses medio parecidos, digamos, ¿no? Bueno, yo te escuchaba recién cuando vos hacías, cuando hablabas en la introducción, digo, este enfrentamiento permanente que se produce en la Argentina y que quienes tenemos la responsabilidad o aquellos que tienen un peso mucho más fuerte, no sentarse a dialogar cuál es el país que queremos. Y si hay un proyecto importante, interesante, bueno, apostemos a ese para salir del barro en el que estamos. Eso es lo que no logro entender muchas veces. ¿Por qué el enfrentamiento entre los petroleros y los que... Veamos cómo podemos convivir entre los dos. Sí, vaca muerte puede producir para exportar y puede ir hasta mutando lentamente, porque tiene que ver también con compromisos internacionales firmados por la República Argentina, con todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Nosotros firmamos el Tratado de París, en donde muchos estados se comprometieron a ir sancionando leyes internas tendientes con la obligación de ir modificando sus legislaciones para el cuidado y de un mundo sustentable, autosustentable, y con esa visión del cuidado del medio ambiente. Digo, ¿podemos ser tan irresponsables o tan como pensar en nosotros mismos nada más y no pensar en las futuras generaciones? ¿Qué mundo le dejamos? El efecto invernadero está, tenemos que reducirlo y apuntar a todo aquello que disminuya el carbono que produce el efecto invernadero. Y Jujuy ha sido la provincia que más lo disminuyó, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los informes nacionales, que ha sido la que más aportó para reducir el efecto carbono y con ello lo que influencia para el efecto gas invernadero. Gaby, se nos hizo el tiempo. Últimos 60 segundos te dejo para ver qué mensaje le querés dar a la gente. Porque vamos a volver antes de las elecciones con seguridad, pero bueno, en la previa, digamos. Creo que estamos en un momento muy oportuno de la provincia, en donde muestra que no tan solo ha sido visionario las políticas implementadas en la provincia, sino que apuesta a poder pensar en un futuro. Por eso cuando nosotros decimos ahora que es mucho más que una elección legislativa, que es una elección donde votas tu futuro, es todo este camino que hemos iniciado, donde no se puede negar, Alberto, la transformación que tiene en Jujuy, o que hay en Jujuy, que falta por hacer seguramente. Que la pandemia redujo notablemente muchas de las cosas que se tenían programadas, seguramente. Pero creo que las políticas públicas implementadas en la provincia de Jujuy como eje de cambio son reales, son concretas, son de futuro y que sigue posicionando y van a seguir posicionando a la provincia. Y eso es lo que hay que ver en estas elecciones. Yo creo que la
las familias se tienen que sentar a debatir seriamente, y sobre todo con los jóvenes, ¿no? Y aquellos que van a votar por primera vez, ¿qué es lo que se vota? No es ir a agarrar cualquiera, sino ver cuáles son las propuestas, por qué nosotros como propuestas. La propuesta es, como vos decías recién, el proyecto que iniciamos. Y ojo, son propuestas legislativas, elecciones legislativas, y en todo caso lo que cada uno de los candidatos pretende llevar a la legislatura o a los consejos deliberantes. Gracias por venir. Gracias a vos. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes. Ya sabe, este programa usted lo puede volver a ver mañana, miércoles a las 21 horas en la frecuencia 4 de Canal 4. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos.